Muy buenas a todos. He llamado a este vídeo un primer contacto con las funciones índice y coincidir, ya que quiero dar un repaso a las funciones de búsqueda y ver cómo estas dos funciones combinadas, la función índice y la función coincidir, son realmente útiles si se entienden bien y son, desde mi punto de vista, realmente sencillas de comprender. Hasta ahora hemos trabajado con la función si anidada, que hablando claro, era un poco rollo cuando teníamos muchas opciones, porque recordamos que teníamos que poner una función sí por cada opción que teníamos menos uno, es decir, si tenemos 5 posibilidades, tendríamos que usar 4 funciones sí anidadas, si teníamos 10 posibilidades, tendríamos que usar 9 funciones sí anidadas, ¿vale? Eso era en cuanto a la función sí. También hemos visto como función de búsqueda la función buscar v, que es bastante útil, y hemos visto ejemplos bastante complejos del uso de la función buscar v. Pero ¿qué le ocurre a la función buscar v? Que solamente puede buscar de derecha a izquierda, nunca de izquierda a derecha. Acordaos que el tercer parámetro era el indicador de columna, que tenía que ser un número positivo que me indicaba a partir de la columna que usaba como valor a buscar. Bien, esto lo veremos en algún ejercicio en el que comparemos el uso de las tres funciones para obtener lo mismo, y ya que vosotros decidáis cuál es la que más os interesa. En este caso yo voy a hacer este ejercicio utilizando las funciones índice y la función coincidir. Bien, el ejercicio nos dice, a partir de la siguiente tabla, es decir, yo tengo aquí una tabla en el que nos muestra el coste en euros del envío de paquetes, por ejemplo de Amazon, ¿no? En función del peso y del destino. Es decir, por ejemplo, si yo voy a mandar a Italia un paquete que pesa 40 kilos, pues serán 6,65 euros. ¿Qué ocurre? Que yo quiero hacerlo eso de forma automatizada, de forma que yo introduzca el nombre de un país, introduzca el peso y me devuelva la tarifa automáticamente, que es como me aparece aquí. Bien, me dice en primer lugar que en la F11, en la celda F11, donde pone seleccionar país, lo que tengo que poner es un menú desplegable, es decir, una lista de validación, una regla de validación. Lo recordamos de nuevo, nos venimos a datos, le damos validación de datos, de nuevo validación de datos, y donde pone permitir cualquier valor, elegimos lista. Digo, lo volvemos a explicar porque ya tenemos algún par de vídeos en el cual explicamos cómo se hacen la validación de datos. Bien, aquí donde pone origen, marcamos los países posibles y le damos a aceptar. Aquí nos aparece ya el desplegable y nos aparece por Francia, España, es decir, ya puedo yo ir seleccionando el país que necesite. Me dice que en la celda F12, es decir, la de abajo, en la que pone introducir peso, la que hay al lado de la que pone introducir peso, tengo que hacer lo mismo, tengo que hacer una lista desplegable en la cual aparezca el peso del paquete que voy a enviar. Pues, ¿qué es lo que hago? Pincho en introducir peso, me vengo a la solapa datos, validación de datos, y aquí donde pone criterio de validación, permitir, en lugar de elegir cualquier valor, elijo, como hemos hecho antes, lista. Pincho en el cuadradito y aquí elijo los pesos y le doy a aceptar. Y lo mismo, aquí tengo España, 50 kilos, Italia, 50 kilos, y aquí en tarifa es lo que me tiene que salir, el peso, el precio de enviar un paquete de 50 kilos a Italia. Bien, para ello lo que tendría que utilizar son las funciones, como digo, índice y coincidir. Índice y coincidir. Como os digo, a mí me gusta hacerlo desmenuzado, es decir, hacer primero, por una parte, una coordenada, otra coordenada y luego juntarlo todo para que lo entendáis mejor. Lo podría hacer todo junto, pero puede ser que os liéis.
Bien, de lo que se trata aquí en la función tarifa, yo tendría que, en la celda que hay de tarifa, en la F14, tendría que poner la función índice. Escribo la función índice y me dice que tengo que marcar la matriz. La matriz que tengo que marcar va a ser la de los valores, la de los euros, ¿vale? Sin los kilos y sin los países. Luego tengo que obtener el número de fila, es decir, el país en el que estoy me tiene que devolver un número y un número de columna que me tiene que decir el kilo o los kilos que estoy buscando, el peso que estoy buscando, a qué columna lo pertenece. Entonces, para obtener esa fila y esa columna, vamos a poner aquí fila, vamos a poner aquí columna, y para ello lo que vamos a utilizar es la función coincidir. Entonces escribo coincidir, la función coincidir, y me dice el valor buscado. ¿Qué valor necesito yo para la fila? Para la fila el valor que necesito es el del país. Así que pincharía en la celda F11. Ese es el valor que estoy buscando. ¿En qué matriz lo estoy buscando? Pues en la matriz donde tengo el nombre de los países. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tipo de coincidencia? Pues quiero una coincidencia exacta. Bien, aquí tenemos que tener presente que siempre la matriz en la que vamos a utilizar la función coincidir va a ser unidimensional. Es decir, o es de una fila o es de una columna. No podemos tener una tabla de 3 columnas y 4 filas para usar la función coincidir. Le damos al enter y aquí me sale que Italia está en la fila 4. 1, 2, 3 y 4. Efectivamente, Italia está en la fila 4. Fijaos que se refiere a la posición relativa de donde empieza la tabla, no la posición absoluta de la fila en la que está dentro de la hoja de cálculo. Bien, hacemos lo mismo con la columna. Y pongo aquí de nuevo coincidir. Aquí, ¿qué valor estoy buscando ahora? El valor que estoy buscando ahora es el peso. 50. ¿Dónde voy a buscar el peso? Pues en la fila donde tengo los pesos. ¿Y qué tipo de coincidencia? Pues quiero coincidencia exacta. Bien, y de esta manera, 4 y 4. Es decir, la fila 4 y la columna 4 me tiene que dar 6,78, que sería lo de Portugal. Bien, aquí ahora os comento una cosa en cuanto a la columna, porque aquí en la función coincidir nos permite, igual que la función buscar v, buscar en rangos. Entonces, si esos 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos son hasta 20 kilos, hasta 30 kilos, en lugar del tipo de coincidencia valor exacta, tendría que ser un tipo de coincidencia aproximada, ¿vale? Pero ahora vamos a cambiar eso para que lo veáis. Bien, lo que yo tendría que hacer aquí ahora simplemente sería función índice, la matriz, que sería todos los precios, luego el número de fila, que es lo que tengo aquí debajo, y luego el número de columna, que es lo que tengo aquí debajo. Y de esta manera me sale que en Italia 50 kilos, enviar 50 kilos a Italia es 6,78. Si cambio el país y le pongo, por ejemplo, Suiza, enviar a Suiza 50 kilos son 5,80. ¿Vale? Bien, esto lo tendría que poner yo en una función, en una única función y no sacar esto fuera de la fila y la columna porque es un poco, pues eso, ensuciar la hoja de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es, voy a borrar todo. Vamos a borrarlo todo y empezamos de nuevo. Escribo la función índice. La matriz a buscar, pues es la de antes. ¿De acuerdo? De B3 a B8. Ahora, el número de fila. El número de fila es una función coincidir, es el resultado de una función coincidir, en el que el valor buscado es el país. Y la matriz buscada es la lista de los países. Y como digo, con valor 0, porque es coincidencia exacta.
Lo mismo haríamos, o algo parecido vamos a hacer con los kilos. Yo pondría coincidir, abro paréntesis, el valor buscado es los 50 kilos. En la matriz que lo voy a buscar es la fila en la cual tengo los distintos pesos que puedo enviar. En tipo de coincidencia pondría coincidencia exacta. Cierro los paréntesis y, como vemos, el resultado es exactamente el mismo y podríamos borrar lo de fila y lo de columna. Bien, hasta aquí lo que yo os quería comentar acerca de las funciones índice y coincidir. Las funciones índice y coincidir, como veis, funciona de manera bastante sencilla, en la cual la función índice le tengo que introducir una tabla y dos coordenadas. Y esas dos coordenadas, ¿quién me las va a dar? Precisamente la función coincidir. Y son, hacedme caso, dos funciones que utilizadas de manera conjunta son muy versátiles. Bien, para acabar, nos dice en la fila 2 poner formato personalizado con el símbolo K. ¿Eso qué significa? Significa que yo aquí lo he puesto como texto. Y yo aquí escribo 20, escribo 30, escribo 40, escribo 50, escribo el 60, o mejor, 20, 30 y tiro. Bueno, ya que estamos aquí, 70 y 80, yo quiero poner aquí el formato que detrás del 20 ponga una K, sea un número en el cual pone detrás una K. ¿Qué es lo que hago? Lo selecciono y me vengo a inicio al formato de número. Y aquí le elijo personalizado. Bien, aquí como los kilos son números enteros, elijo el 0 como plantilla. Y a continuación del 0 escribo lo que yo quiero que aparezca, que es la K y un punto. ¿De acuerdo? Así es como haríamos formatos personalizados. Le doy simplemente a aceptar y ya nos sale 20K, 40K, 60K, etc. Bien, aquí si os dais cuenta nos sale no disponible porque el valor que estamos buscando aquí de 50K al cambiarlo nos había dado error. Pero si ahora vamos poniendo los distintos valores ya nos funciona perfectamente. Como os comenté antes, la función coincidir también nos permite buscar en rango. ¿Qué ocurre? Que en este caso no es aplicable porque yo he puesto el peso con un desplegable. Por lo tanto, no puedo escribir 43 kilos y ver qué tarifa me sale. Eso lo dejamos para un ejercicio posterior. Bien, pues hasta aquí lo que os quería comentar en este vídeo de funciones de búsqueda de la función índice y coincidir en una primera aproximación. Si os ha sido útil, no dudéis en compartirlo y en suscribiros al canal. Muchas gracias y un saludo a todos.